conversación entre Paula y Laura sobre uno de los fenómenos más interesantes de las últimas décadas, que es principalmente la irrupción de toda una nueva generación de escritoras en el panorama literario y, bueno, y el cambio que ha sufrido precisamente este mercado con toda esta erupción. Antes eran sí que las mujeres estaban principalmente invisibilizadas, tanto las de la generación actual como las de generaciones anteriores, y ahora ha habido como una erupción, digamos, de una nueva quinta que no solo defiende su propia obra y mira de reivindicar su espacio, sino que, más importante también, está reivindicando el espacio de sus antecesoras, de otras escritoras que en otras épocas y en otras décadas no pudieron gozar de un sistema editorial que las protegiera y defendiera su trabajo. Hay muchos nombres actualmente en estas nuevas quintas que están saliendo. Podríamos citar algunos: Eva Baltasar, Una Miguel, Isaela Cruz, pero bueno, aquí venimos principalmente con Paula Bonet y Laura Fernández, que son buenos exponentes. Es evidente que Paula Bonet no es narradora, pero también es evidente que su irrupción en el mundo editorial es muy fuerte, conoce muy bien cómo funciona todo y se codea, digamos, con muchas escritoras, y creíamos que su visión era importante, principalmente porque se está convirtiendo como una especie de adalid, digamos, de esta causa de defensa del espacio para las mujeres en el mundo de la cultura, tanto en pintura e ilustración como en literatura, digamos, ¿no? Por eso hemos decidido que participara de esta charla. De Bonet, yo imagino que todos sabéis un poco las biografías de ellos, pero solo deciros, nada, 4 cosas. Es castellonense, principalmente trabaja el óleo, el grabado y la ilustración. Si me dejo algo me lo apuntas. Ha expuesto en infinidad de ciudades, pero solo por poner algunas instantes podemos decir que sus exposiciones han ido de Barcelona a Miami y de Valencia a México, pasando por todo lo que puede haber en medio, por así decirlo. Y luego, bueno, tiene varios libros publicados. Irrumpió en el mundo editorial con ¿Qué hacer cuando en la pantalla aparece Diem? Y luego fueron llegando otros, como 813, La Sed, Quema la memoria por el olvido, pero principalmente por los que estamos aquí son por los 2 últimos. Uno es del año pasado, de 2018, titulado Roedores, cuaderno de embarazada sin embrión, que es una especie de libro diario en el que reflexiona sobre uno de los grandes tabús de la sociedad, que es el aborto espontáneo. Y bueno, reflexiona sobre eso y aparte cuenta también una historia personal al respecto, que luego, si le apetece, nos la contará. Y luego también este año la literatura Random House acaba de reeditar El año del pensamiento mágico, en el que ella ha incluido unas pinturas, y es, bueno, no se puede decir que está ilustrado porque son pinturas, pero bueno, es un libro ilustrado con unos óleos que ha hecho, son óleos, ¿no? O unos óleos y unos grabados que ha hecho ella en torno a la obra de Didion, y todos estos libros de los que voy a hablar sabéis que los tenéis luego por aquí si os interesan, y que las autoras os los firmarán si os interesan. En cuanto a Laura Fernández, escritora y periodista, es autora de ciencia ficción, aunque ella prefiere decir de sitcoms galácticas, que ya le preguntaremos qué es una sitcom galáctica, porque para muchos puede ser un término extraño. Y como currículum, simplemente, bueno, diré algunas cosas de su currículum que son curiosas. Es que trabajó en un videoclub, tuvo un grupo de música, montó un equipo de fútbol cuando era pequeña en el colegio, trabajó en la revista Super Pop, de la que tiene buenas anécdotas. Ha trabajado también en el mundo del corazón, sobre todo en la tele, persiguiendo famosos por los aeropuertos, y luego ha trabajado en Cultura de Europa Press, y luego ya en bastantes periódicos, ha estado en El Mundo, Mundo Sonoro, varios medios, y actualmente está como periodista en El País. Es una autora de una obra extensa, pero ahora, por las que venimos aquí, de las que hablaremos más principalmente, es una de 2017 titulada Connerland, y en el que básicamente, a grandes trazos, habla de un escritor sin fama que está obsesionado por la fama, por resumirlo de un modo muy bestia. Además, es un escritor que está muerto, que sí que es verdad que es un dato importante, ¿no? Claro. Y ahora en 2019 acaba de reeditar Bienvenidos a Welcome, que fue su primera obra publicada, y que tiene un periplo muy interesante esta obra, porque fue publicada por un editor que luego no la distribuyó, y entonces básicamente se puede decir que esa obra llegó al público porque ella iba dándoselo a la gente que según ella le invitaba a un café. Sí. Yo tengo el lujo de tener ese libro, es como una pequeña obra extraña que algunos tenemos, aquel libro que nunca se podía comprar en las librerías, y ahora se lo han reeditado y por tanto ahora sí que lo podéis comprar en librerías. Y bueno, como dato así anecdótico, también decir que defiende que el escritor de ciencia ficción es un niño, y le preguntaremos esta idea de la literatura como una cosa infantil que hace gente con cuerpo de adulto, por así decirlo. Y yo, bueno, buscando temas en común, quería empezar, creo que de Joan Didion sería la mejor forma de empezar, básicamente porque tú tienes esta reedición del año del pensamiento mágico, en el que cuenta, bueno, la muerte de su esposo y la enfermedad de su hija y tal,
y también porque Didion creo que es como un pequeño icono dentro de vuestra generación y tal. Entonces, aprovechando esto y sabiendo que tú eres una gran fan también de Didion, quería primero que nos explicaras un poco las circunstancias de este libro, de esta reedición, y luego también la importancia de Didion para las dos. Así que todo vuestro. Pues empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Sí, para mí es capital por muchos motivos. Voy a ir al más ligero para empezar, no tan fuertes. Y es que sí, es un libro ilustrado. De hecho, es el primer libro ilustrado en el que yo trabajo. Yo llevo mucho tiempo viendo al lado de mi foto la palabra ilustradora. Yo no me he formado en ilustración, no me considero ilustradora. Y una vez entré a formar parte del catálogo de Random House, le pedí a Claudio López, me emociono todavía, ilustrar un clásico. Entonces estaba tratando el tema del duelo. Roedores cuerpo de embarazadas en embrión habla de muchos temas, no solo es el tabú del aborto espontáneo, es todo lo que después afecta a ese tabú. Uno de ellos es el hecho de no poder vivir un duelo por alguien que se supone que no ha existido, y por tanto era muy coherente ilustrar este clásico. El otro motivo es que, bueno, es uno de mis libros de cabecera. Yo creo que sí, que Joan Didion es un gran referente para las de mi generación, y haberme podido acercar a su obra de este modo ha sido maravilloso. Tú, la obra de Didion. Bueno, yo creo que es importante lo que ha dicho antes. Bueno, en mi caso, Joan Didion es que la he descubierto muy tarde. Digamos que yo como escritor, yo creo que te empiezas a formar en cuando empiezas a leer. Entonces yo empecé a leer muy pequeñita y leí muchísimo. Leí sobre todo hombres, porque era lo que se traducía, porque era lo que tenías más a mano, porque la literatura de mujeres tenía este estigma, ¿no? Y de hecho no es que tuviese ese estigma, es que quizá los temas que a mí me interesaban más de pequeña, o cuando iba creciendo de adolescente, no encontraba autoras como Didion entonces traducidas que me llamasen. Entonces yo la he conocido muy tarde. Para mí Didion llega con las primeras ediciones de Random, llega con la edición de Río Revuelto de Gato Pardo, llega ahora, ¿no? Llega como casi, no a la vez con el documental, un poco antes, pero hace como 2 o 3 años. Y junto con Joan Didion, para mí aparecen una serie de autoras como Stella Gibbons, como Penelope Mortimer, todas las que está editando libros de asteroide, todas estas autoras que han existido históricamente en los años 60, los años 50, incluso los años 20 del siglo XX, que yo no sabía de su existencia. Entonces me han abierto, creo que nos han abierto a todos una puerta que siempre estuvo ahí, una ventana, que no habíamos visto nunca. Y yo como lectora enfermiza, o sea, como persona que no puede dejar de leer prácticamente ni un minuto, que va a la ducha con los libros, era algo que echaba de menos sin darme cuenta de que lo echaba de menos. Es decir, a la hora de yo elaborar mi propia obra, me faltaba como esa otra parte del sentir. La propia Joan Didion, su escritor de referencia es Joseph Conrad. Yo entiendo que para ella fue lo mismo, es decir, ella creció leyendo hombres sobre todo, y por eso es tan dura cuando escribe. Es decir, ella tiene esa parte, es tan fría. O sea, ella tiene esa parte como de lo que es ella, y luego tiene la parte lectora, la parte en que traduce lo que ella siente, que a veces hay libros en los que ni siquiera sabe cómo expresar, sobre todo el tema del duelo, ¿no? En Noches Azules es un libro sobre la muerte de su hija, en el que no sabe hablar sobre la muerte de su hija. Está intentando elaborar el discurso, ¿no? Y en ese intento de elaborar hay también una forma de estilo y un algo muy propio. Y yo creo que hemos crecido como sin la mitad. Entonces, ahora que estamos recuperando esa otra mitad, yo creo que todos, hombres incluidos, todos los lectores, todos los amantes de la literatura, yo creo que todo lo que puede venir en el futuro, gracias a Joan Didion, pero también a muchas otras que han estado invisibilizadas, porque no es que no escribieran, es que estaban ahí. O sea, yo, por ejemplo, como periodista, tengo la oportunidad siempre de entrevistar a autores y autoras constantemente, y Peter Cameron, que es un autor inglés, es un autor americano muy amante de lo inglés. Ahora, todavía hoy, él, anglosajón, va por librerías de viejo buscando libros de mujeres, que nunca se reeditaron tampoco en Inglaterra, y que él tiene una colección gigante porque es lo único que le gusta, ese tipo de literatura, pues literatura inglesa del siglo XX, de mediados del siglo XX, que es lo que le gusta a él, y que está recomponiendo el puzzle, porque ni siquiera allí se reeditaban. Es decir, aquí no se traducían, pero allí no se reeditaban. Entonces, es importante que se acabe con la invisibilización, y yo creo que
una obra como el libro ilustrado de Pensamiento Mágico va a abrirse también a un nuevo público que de repente va a entrar en Joan Didion de otra manera quizá más cercana o más visceral, que tiene mucho que ver, o sea, de manera que tu obra habla mucho, dialoga mucho con la de Joan Didion. Sí, bueno, los medios y pasando libros. Sí, por un lado, cuando hablamos de narración, yo creo que tenemos que tener en cuenta que visualmente también se narra, ¿no? Claro. La narración visual es imprescindible. Vivimos en un mundo evidentemente visual, nos bombardean con imágenes todo el tiempo. Y el problema es que debido a ese bombardeo no les damos la importancia, ni el tiempo, ni el reposo, ni como consumidores ni como autores, ¿no? que las imágenes se merecen. En el caso de la literatura escrita por mujeres, Álvaro, decías que hablabas de una nueva quinta, ¿no? Yo no creo que sea una nueva quinta, porque estábamos hablando nosotras, pero también está hablando gente mucho más mayor y gente mucho más joven, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo es algo a nivel intergeneracional y global, ¿no? Es como si por fin ese despertar del que habla Kate Bolling en su Solterona nos hubiera golpeado a todas en la cabeza, ¿no? Es un despertar colectivo que nos hace entender esta necesidad de resignificarnos, de tomar la palabra, de no pedir permiso, de no avergonzarnos por estar en un lugar que se supone que no nos pertenece y sobre todo de ser muy conscientes de cómo el patriarcado ha intentado todo el tiempo endurecernos, ¿no? Invisibilizarnos. Joanna Rus lo explica muy bien, ¿no? En cómo hablar de la escritura de las mujeres, en todos estos mecanismos del patriarcado para desprestigiarnos, ¿no? Ella habla de que esto es mala fe, ¿no? Y en cuanto a aquello que decías sobre Noches Azules y el año del pensamiento mágico, no sé qué pensarás tú, pero yo veo que son dos libros muy diferentes, ¿no? Es casi como si el primero hubiera salido de un golpe, ¿no? De una vomitada, de un no tener en cuenta el contexto, no tener en cuenta lo que el contexto se espera de ella como mujer que escribe, no querer defender esa fuerza que normalmente se vincula a connotaciones positivas y por tanto masculinas, ¿no? Y hablar desde este otro lugar en el que hablar mal se nos suda todo, ¿no? En el que se siente narrando y lo único que quiere es entenderse, ¿no? A través de la escritura. Y Noches Azules, no sé, ¿fue un encargo? ¿Me equivoco? Creo que no. No fue un encargo. Yo lo recibo como... Son dos libros sobre un duelo, pero yo como lectora, también Noches Azules lo he leído solo una vez. Yo tengo la sensación, ahora ya paramos con Vivian, porque si no... Yo tengo la sensación de que Noches Azules es distinto porque está el tema de la culpabilidad. Ella se siente muy culpable porque su hija es una hija adoptada y ella reflexiona todo el tiempo durante el libro qué hubiera pasado si ella no hubiera cogido el teléfono cuando le dijeron que la podían adoptar. Porque ella se siente culpable por la trayectoria vital que ha tenido su hija. Entonces, quizá el primero, la culpabilidad está exento de culpabilidad, y el segundo, ella como madre siente que ha fallado. Es decir, el primero es un libro de duelo y punto, y el segundo siente que como madre ha fallado y no puede. O sea, Claudio López siempre decía que era el intento de escribir un libro sobre el duelo y no poder hacerlo. Y yo creo que es así, tengo la sensación. Quienes no hayan entendido que antes Paula, cuando ha mencionado a Claudio López, ha dicho que se emocionaba, es que es el editor de las dos autoras y falleció recientemente y por eso hablar de él, digamos, tiene ciertas dificultades. Pero yo he leído una entrevista a Laura en la que decías que ahora con la reedición de Bienvenidos a Welcome te habías dado cuenta de esto que decías hace un momento, de que te habías dado cuenta de que el exceso de lecturas masculinas te había influido a la hora de crear tú los personajes femeninos. Ahora han pasado ya 10 años de ese libro, ¿cuánto puede haber pasado? 11 años. 11 años. Por tanto, al reeditarlo tú te reencuentras con tu forma de escribir hace 11 años cuando este fenómeno quizás no era tan agresivo, tan grande como ahora, me refiero. Sí. ¿Qué descubres cuando te ves a ti misma respecto a tus personajes femeninos? No son los personajes femeninos. Vale, así mi yo. No es tanto los personajes femeninos, pero sí que descubro una narración muy masculina, sobre todo en la construcción de las escenas de sexo, por ejemplo. Yo en aquel momento leía sobre todo Henry Miller
Y bueno, leía autores, Bukowski, ¿no? Autores muy masculinos que hablan de un sexo muy binario en muchos sentidos y muy hombre-mujer, y el hombre siempre como el dominante y demás. Y yo lo que intentaba, ya en este libro, y lo noto, es intentar convertir a la mujer en una figura masculina que fuese la devoradora de hombres, pero en el fondo no dejaba de usar el mismo sistema masculino. Pero claro, al final la literatura, tú como escritor eres una esponja y vas reproduciendo lo que te alimenta, y en aquel momento me alimentaba eso. Entonces yo, al releer el libro, sí que es verdad que el resto de mi obra ya está contaminada por otras muchas cosas y es mucho más amplia, yo creo, de miras. Pero bueno, lo releo como una especie de juego y como ese momento también. Hay una en la edición nueva, he hecho un pequeño prólogo muy cortito en el que lo explico, porque yo cuando lo leí me subían un poco los colores, porque pensaba, madre mía, cómo escribía yo antes y que bueno, también yo hice lo que me dio la gana en ese libro y qué desvergonzada. También he de decir que ese libro está muy influido y es prácticamente un homenaje, lo que llamaríamos un homenaje, pero es subirme más o menos a la misma vagoneta de la montaña rusa que un libro que se llama Duluth, de Gore Vidal, en el que, bueno, este señor Gore Vidal era gay y le gustaba mucho el ambiente travesti y demás. Entonces en el libro hay mucho de eso también, porque ese libro era el que más me estaba... Es un libro queer, ese completamente, casi un histórico de los... Hizo 3 libros que son históricos en ese sentido. Y el libro es muy queer, pero sin saber que era queer. Es decir, yo estaba jugando a todo eso que me había alimentado crear otra obra, ¿no? Entonces, releerla 11 años después y darme cuenta de lo que yo he crecido, de lo que las lecturas han hecho con lo que yo hago, lo que se me ha moldeado a partir de eso, es impresionante. O sea, realmente es impresionante. Hubo un momento que era, pero ¿cómo puede ser? Sobre todo el tratamiento de... Bueno, todos los personajes son muy tontos, pero hay uno que es el más tonto de todos, que es una secretaria, ¿no? Y eso sería un arquetipo. Pero bueno, pero en lo que yo juego con esta secretaria es que yo el otro día también en una entrevista me dijeron, y digo que es el personaje al que me siento más cercana, porque en realidad es el personaje que acaba convirtiéndose en escritor al final de la novela, sin saber ni siquiera lo que consiste ser escritor. Ella imita lo que ella cree que es ser escritor, que se compra la libreta y empieza a escribir, pero no sabe lo que es ser escritor. Entonces yo me veo muy reflejada en Ginger Ale, que es esta persona que además tiene un nombre como de cóctel, que solo sonríe y quiere ser, y es muy ingenua, pero en realidad es la única que observa desde fuera lo que está pasando. O sea, intuitivamente yo construí otra cosa a partir de lo que había leído. Es que creo que tenemos que reflexionar justamente sobre eso, ¿no? Has dicho, hice lo que me dio la gana, sí, pero hicimos lo que nos dio la gana en un sistema que se nombra masculino. Total. En un sistema en el que incluso a nosotras mismas nos miramos a través de esa mirada masculina, ¿no? Recientemente Lucía Báscara ha publicado un libro que se titula Cuerpos Malditos, que creo que es maravilloso, y ella lo explica muy bien, ¿no? Incluso en escenas íntimas, en escenas sexuales, tú como mujer intentas colocarte de manera que provoques el deseo en el hombre, y esto es absolutamente terrorífico, ¿no? Entonces, como nos da la gana, no. Como se nos educa, el lenguaje es masculino, el lenguaje configura el pensamiento por lo tanto es masculino. Estabas hablando de ella, de la secretaria, y que es escritor, que es escritora, ¿no? Es como el lenguaje todo el rato nos está señalando cómo no se nos ha tenido en cuenta a las mujeres absolutamente para nada. Pero también habrá aparte de la revisión de vuestro pasado, digamos, en este caso, o de cómo recordarais que era, digamos, el sector o la cultura hace unas épocas, también está, ¿no?, la situación, el Me Too, el auge de las mujeres en el mundo de la cultura y tal, también hará que se introduzcan nuevos temas. Tu caso, con el caso del aborto espontáneo, es bastante claro, porque Irene G. y Luna Miguel también han abordado el tema. Es verdad que no es un tema novedoso, que se pueden encontrar otras autoras que a lo largo de la historia han tratado, pero la coincidencia de varias autoras y la repercusión que tiene, también habría que pensar que la literatura está como asumiendo unos temas que hasta ahora no quería ni ver, por así decirlo. ¿Puede ser? Bueno, creo que, y usar otra vez la misma palabra, que se está resignificando y que se está recolocando todo. Cuando me enfrenté a Cuerpo de Embarazada sin embrión, tenía mucho miedo, sobre todo en el momento en el que el libro estuviera en el mercado, ¿no? Porque yo normalmente, cuando publico un libro, me armo me
me escudo en la bibliografía que he utilizado para escribirlo, ¿no? Es el mejor argumento de autoridad. Yo con Cuerpo de embarazo sin embrión no tenía bibliografía. Y fue una vez, estaba en imprenta cuando empecé a buscar y me pareció también terrorífico lo difícil que era acceder a libros que deberían ser tan fáciles de leer, ¿no? Y tú mismo, Álvaro, yo siempre lo explico, gracias a ti releí Frankenstein con otra mirada. Frankenstein nos está hablando de la imposibilidad de creación de vida, de lo cerca que está la vida y la muerte, del no encajar en un contexto, ¿no? Del abandono también, del abandono de una madre por la hija, ¿no? Mary Wollstonecraft tiene a Mary Shelley y después de una infección fallece, ¿no? Mary Shelley crea un monstruo que el propio creador abandona. Están las maternidades todo el tiempo en la literatura, ¿no? El problema es que el contexto no nos ha permitido llegar a ellas porque muchas de ellas las ha directamente anulado y las que no ha podido silenciar, como es el caso de Frankenstein, las ha desvirtuado. Sí, yo creo que la ha transformado en otra cosa. Su libro es el libro fundacional de la ciencia ficción y lo fantástico y ya está. Es decir, no habla de nada que sea literatura, ni un tema hondo, ni la idea de la maternidad. Sufrió varios abortos espontáneos, tuvo un hijo y falleció. Es que estamos hablando de lo importante que es nombrar la obra en su contexto. Yo sé siempre el contexto en el que han escrito los hombres. Y cuando una obra tan bestia como Frankenstein, cuando una obra... Sí. A ver, prueba. Esto es un conflicto. Bueno, pero le da vidilla a la chapa. Además, parece todo el rato que voy a comer unas pipas. Es súper raro. Es muy raro. Bueno, cuando... Te he cortado. Te he cortado. Los 4 abortos espontáneos. No, que el contexto. Cómo es importante saber que Cervantes escribió la obra tal después de la batalla cual, ¿no? O en qué condiciones vivía el autor. Yo no sé casi nada. Primero que no he leído apenas mujeres. Eso es. Y como autora he vivido en un conflicto eterno. Porque yo sabía que tenía algo que explicar, pero todo lo que yo quería explicar era como que el contexto lo escupía, ¿no? Porque no era interesante. Entonces yo adoptaba actitudes masculinas todo el tiempo. Que me dijeran en Bellas Artes, que me pusieran buena nota en el taller de pintura porque pintaba como un hombre, para mí era un elogio. Yo debería haberle escupido a aquel señor que me dijo, te pongo matrícula porque pintas como un hombre. O sea, ¿qué quiere decir pintar como un hombre? Ya. Eso que a mí me pasa constantemente también, es que eres como un tío, es como, ¿vale? Y eso es bueno, ¿no? Sí, totalmente. Pues tenéis situaciones en las que abiertamente hayáis vivido un problema, digamos, por el hecho de ser mujeres dentro de este sector. O sea, alguna situación en la que digas, bueno, una vez me pasó esto, una vez me dijeron aquello, o no, simplemente ha sido como una dificultad para ir entrando, pero sin ejemplos concretos, digamos. Yo en mi caso es así, creo, porque yo también tengo mucha suerte porque me muevo, suerte o no, pero yo me muevo en los márgenes siempre, es decir, todo esto que pasó con la novela, las personas a las que yo le di la novela ya eran escritores de cierta literatura extraña que se le ha llamado después, con lo cual ahí todos somos raros, todo es un contexto en el que sí que te ves muy sola, pero digamos que te adoptan. En mi caso ha sido así, no he tenido la sensación. Pero estás en los márgenes. Pero sí que has dicho alguna vez que en ciencia ficción las mujeres tienen más dificultades, que la literatura de ciencia ficción femenina no estaba tan prestigiada como la otra. Bueno, eso es histórico porque ha habido casos históricos. La propia Jana Rus era una escritora de ciencia ficción que hizo un libro también fundacional sobre esto que se llama El hombre hembra, la mujer, sí, el hombre hembra es. Y sí, históricamente las mujeres en el mundo de la ciencia ficción incluso tenían que firmar como hombres para que se los tomaran en serio, incluso ellas a sí mismas se tomaban en serio, como la James Tiptree, que era una señora, y eso es muy divertido, porque durante toda su vida ella hizo creer incluso a su contexto de compañeros de la ciencia ficción que era un tío, o sea, incluso conquistaba a las mujeres por carta. O sea, ella vivió en esa ficción toda su vida hasta que se murió uno de sus padres, no me acuerdo, creo que su madre, y pusieron una esquela en el periódico, y por Alice Sheldon se llamaba ella, y por el contexto entendieron que era ella y que era James Tiptree y tal y cual, y a los 2 o 3 años dejó de escribir. Es decir, el hecho de ser hombre en ese contexto le animaba muchísimo, era otra ficción que ella habitaba. Y que la convertía en lo que decíamos antes, en escritor. Es decir, sí, yo creo que ahora mismo en el concepto, es decir, en la ciencia ficción sí que por el público que tiene históricamente también es un entorno muy masculino en el que cuesta mucho entrar y cuesta mucho que te tomen en serio.
Y sobre todo yo ahora en mi caso, que pues, Connerland es una novela más compleja y que para mí bebe mucho más de la literatura posmoderna, evidentemente, que de la ciencia ficción, y tampoco me aceptan, pero porque soy rara también para ellos incluso. Es decir, hay mucho talibanismo en muchos sentidos en la ciencia ficción. Uno tiene que ver con ser mujer, otro tiene que ver con la seriedad también, con la gravedad. O sea, la ciencia ficción que se toma en serio a sí misma a mí, por ejemplo, no me interesa, pero es lo que a la mayoría le interesa. Entonces, sí, hay muchas barreras que ir rompiendo, pero sinceramente a mí me da igual. Es decir, yo no tengo por qué romper ninguna barrera. Si alguien se quiere acercar a mí, que se acerque, y si no, yo voy a seguir haciendo lo que hago, por más raro que sea, hasta el final. Yo creo que no hace falta que hablemos de oficios artísticos como los nuestros o de cualquier tipo de oficio. Ser mujer siempre te perjudica en tu vida más privada, en tu vida familiar. Y yo creo que es claro que suceden hechos que puedes señalar y que son muy graves. Pero sobre todo la gravedad para mí reside en todos los que no puedes señalar, en todos los que se te cuelan. Porque esos son los que siguen martilleando, ¿no? Y los que siguen formando parte de ese ser cómplice de esa dominación masculina del mundo. Tú comentas, bueno, recuerdo una vez en una entrevista que te hice, comentaste la importancia de la red que ahora se está tejiendo entre vosotras, no en cuanto a red social, aunque también es verdad que se puede recordar que cuando colgaste aquel tweet en el que anunciabas lo que era el inicio del libro sobre roedores, que anunciabas pues, que habías sufrido un aborto y tal, el apoyo que recibiste en las redes sociales fue tremendo. Supongo que también habría haters por ahí dando vueltas, pero digamos el apoyo fue total. Pero no me refiero tanto a esta red como a esa red de la que tú has hablado en varias ocasiones, de la red de apoyo, de ayuda entre todas, ¿no? Esta idea de formar un equipo para acabar con una situación que os perjudicaba. Sí, estamos hablando de la sororidad, ¿no? Que apenas se palpa. A mí, yo no sé si fue tanto la red que fui consciente que se estaba creando, sino la literatura escrita por mujeres. Yo me atrevía a sufrir 2 abortos espontáneos en un año y hice uso de Instagram y de Twitter para visibilizarlo. Yo siempre uso las redes sociales como escaparate de mi obra y siempre hay un filtro artístico. Y en este caso decidí, sin tener muy claro si era una decisión muy coherente, porque además lo decidí el día que me dijeron que por segunda vez me tenían que realizar un legrado, que el embrión que estaba gestando tampoco palpitaba. Decidí nombrarlo sin filtros, ¿no? Pensé que el puñetazo sería más bestia y que llegaría a más gente, y mi objetivo era simplemente nombrar uno de tantos tabús que afectan a los cuerpos de las mujeres. Yo me atreví a hacerlo. Sí, claro, sabía que ahora, de hecho, últimamente me estoy atreviendo a hacer muchas más cosas, igual que muchas mujeres están atreviendo a hacerlas, porque sabemos que tenemos ese apoyo, ¿no? Porque estamos todas en la misma lucha, aquí en Chile, en Buenos Aires, allá donde vayas. Pero lo hice porque fue la segunda vez, con la segunda pérdida, cuando vi que a pesar de que el segundo embarazo había sido tan doloroso, porque tenía mucho miedo de que volviera a suceder lo mismo, yo tenía herramientas para gestionar aquel dolor. Y cuando pensé en la palabra herramientas, vi lo incoherente que había sido con mi discurso, ¿no? Con el discurso de los últimos 4 años, que fue consecuencia de mi libro anterior, La Sed, que habla de este despertar colectivo, ¿no? Y de esta necesidad de leer a mujeres, ¿no? De entender que mi formación emocional, mi formación intelectual parte únicamente de la experiencia femenina. Y con la palabra herramientas en la cabeza y haciéndome el selfie en el ascensor de mi casa, me di cuenta de que yo llevaba mucho tiempo hablando de cómo la literatura como lectora me salva, ¿no? De cómo, gracias a haber leído Anne Sexton, entendí muchas de las cosas que afectan a mi género que yo desconocía, ¿no? Y me dio herramientas para, si en algún momento de mi vida yo tenía que enfrentarme a alguno de esos hechos, poder solucionarlos, ¿no? Poder resolverlos con menos dolor. Hablo, por ejemplo, de cuando ella habla de la locura, ¿no? Cuando habla de la masturbación, o cuando habla del hecho de parir y rechazar a un hijo. Yo leía aquel poema y pensaba, de verdad, puedes estar gestando 9 meses a un ser y una vez lo expulsas, lo quieres apartar de ti. Dije, qué suerte poder saber esto, ¿no? Qué suerte poder tener la experiencia literaria, porque si me sucede, en el caso de que me suceda, sentiré que soy menos monstruo, ¿no? Y de ahí sale Roedores, sale de esa necesidad de nombrar, de esa necesidad de usar la palabra y la imagen, porque Roedores es un díptico, por un lado hay imagen y por el otro hay palabra,
y de saber que, que yo no tengo que disimular mi enfado y que yo no tengo que excusarme delante de los haters, ¿no? Delante de cualquier persona que intente desprestigiarme, porque sé que tengo argumentos para defender ese enfado. Yo creo que las mujeres hemos entendido que estamos enfadadas y que no tenemos que ocultarlo. Yo estoy de acuerdo en lo de la comprensión. Yo, desde que puedes acceder a todo ese mundo, y no solo libros, también series de televisión protagonizadas por mujeres que escriben ellas mismas sus series de televisión, desde Lena Dunham hasta Phoebe, la de Fleabag, te hacen sentir que estás menos loca. Es decir, yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí las mujeres sin espejos. Es decir, para mí toda esa literatura o esa ficción, esa obra que las mujeres están construyendo, no solo a nivel literario, sino a nivel televisivo, a nivel cinematográfico, pictórico, en todos los sentidos, son espejos que te devuelven una parte de ti que antes no estabas viendo. Solo te veías a ti, claro, evidentemente lo que ves es una monstruosidad. Esto solo me pasará a mí. Y también eso está rompiendo el discurso íntimo entre nosotras, porque tampoco hablábamos tanto como hablamos ahora de ciertas cosas entre nosotras, que ahora como las podemos nombrar, nos damos cuenta de que han estado ahí siempre y hemos hablado constantemente, a lo mejor, de problemas sentimentales, de lo que fuese, y hablamos mucho, las mujeres, es verdad, pero a veces no de verdad de todas esas cosas que hasta ahora te hacían sentir como distinta y que ahora te das cuenta que no. O sea, para mí, por ejemplo, es muy importante una serie como Orange is the New Black, que tiene como 7 temporadas y más, porque muestra tantos tipos de mujeres, es decir, puede ser tantas personas y es tan normal que seas tantas mujeres. La mujer, como lo que hablábamos antes, como el objeto de deseo, es decir, tú has crecido en una sociedad que te decía que la mujer era algo deseable y el hombre no, que también por otro lado eso es fascinante. O sea, el hombre ha empezado a ser objeto de deseo hace relativamente poco, presentado como objeto de deseo, ¿no? Una peli como Call Me By Your Name es una peli sobre el hombre como objeto de deseo. I Love Dick es un ensayo o novela sobre el hombre como objeto de deseo, que también es algo que nos faltaba en la sociedad. No sé, yo creo que es algo que sí, que se está resignificando y que eso nos va a hacer a todos más libres, sobre todo a la hora de expresarnos, hombres y mujeres. Yo estoy convencida que no es algo que solo estemos ganando las mujeres, yo creo que están ganando los hombres también. Lo que pasa es que todavía no os atrevéis a dar el paso o lo que sea, o estáis en ello o no lo sé, pero yo creo que estamos ganando todos en este campo, sobre todo en el tema de la comprensión y de darte cuenta que no has estado sola nunca, eso ha estado ahí todo el rato. Yo digo a Penélope Mortimer, y cualquier crisis nerviosa que hayas tenido en tu vida, dices, esta mujer las ha tenido todas y además te las cuenta de una forma divertidísima y tú dices, bueno, pues no, yo, vamos, lo que a mí me pasa es una tontería para lo que ha tenido esta mujer, es maravilloso. O sea, esta sensación de tener un espejo que te devuelve realidades que hasta ahora eran vacío absoluto. Sí, y el saber que queremos, ¿cómo se dice en castellano? Expulsarnos, sacudirnos la culpa, ¿no? Sí. Por ejemplo, la culpa, yo creo que es uno de los grandes temas también, cómo cargamos con ella, sobre todo las mujeres, el cuerpo, ¿no? Cómo no, el pudor, cómo no podemos nombrar ciertas cosas, cómo no podemos comportarnos de ciertas maneras. Y además son ataques todo el rato hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra manera de querer enfrentarnos o convivir, ¿no? En el mundo. Algunos son muy graves y otros, es lo que decía, ¿no? Son cosas que casi se te escapan. Yo recuerdo, esto es muy personal, pero me da igual. Llegué a casa un día después de mi 7ª ruptura emocional, buscando el abrazo de mi familia, y mi padre al abrazarme lamentó, o sea, dijo qué pena, sí, qué duro. En mi época las mujeres como tú no las quería nadie. Entonces, claro, pero y esto, una buena hija debería haberlo dejado pasar y comérselo ella sola. Yo le pedí a mi padre que repitiera aquella frase. Mi padre es el hombre que más me quiere en el mundo. Es hijo de su contexto, es hijo de este léxico, es hijo de todas estas circunstancias de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, es importante señalarlo y cambiar el género todo el tiempo. Yo le pregunté que si yo hubiera sido un hombre, si me habría dicho lo mismo, ¿no? Seguramente no. Me habría dado un golpecito en la espalda y me habría llamado campeón, ¿no? Sí. Es muy doloroso ser mujer. Y es muy doloroso. El otro día estaba en Buenos Aires en la Feria del Libro con Paula Olaishak.
Sí. ¿Lo he pronunciado bien, por fin? Bueno, nadie lo sabe. Y nosotros nos vinimos muy arriba también en una conversación porque vimos el momento del que estamos formando parte, ¿no? Lo doloroso del momento, pero al mismo tiempo lo emocionante del momento, ¿no? Y vemos que en esas tinieblas que habitábamos las mujeres y que no eran compartidas, yo durante mucho tiempo pensé que eran compartidas, si hubieran sido compartidas ya no estaríamos allí porque habríamos construido juntas, ¿no? Pero que en esas tinieblas de mierda individuales, cada una de nosotras al final fue capaz de encontrar esas herramientas, ¿no? De encontrar esas lecturas en femenino, de releer esos autores a los que tanto admirabas y ver toda la mierda que te habían metido en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que es importante saber que la literatura es otra de las armas con las que contamos para poder desestabilizar este sistema, ¿no? Que no nos tiene en cuenta. Aprovechando esto y lo que habías comentado tú antes del placer de descubrir otras autoras que en un momento dado han hablado incluso negativamente de la maternidad y que entonces eso te tranquiliza, pues si luego te pasa y antes que se daba una idea, digamos, de que todo era maravilloso y tal. Quería aprovechar contigo porque hay un tema que se trata poco, que es el de la conciliación en el mundo de la literatura, porque siempre se habla de conciliación en el mundo de los ejecutivos, en el mundo de tal, pero porque da la sensación de que el escritor está en su casa y bueno, pues tampoco tiene tanto de conciliar, digamos, ¿no? Pero tú que, como buena kamikaze, tuviste 2 hijos pronto incluso y que aparte eres como una impresora multifunción, que haces de todo, digamos, ¿no? Estás en el periodismo, estás en literatura, te conoces todos los saraos, no sé qué. ¿Cómo lleva una escritora el tema de la conciliación en este mundillo? Está tu pareja por aquí, con lo cual sabremos hasta qué punto, si él levanta la mano, que estás mintiendo. Y pues preguntarte la conciliación en el mundo de la literatura, que también tiene que ser un problema. Es complicadísimo, pero complicadísimo porque como madre tú vives habitada también por otros 2 cerebros, que son los cerebros de tus hijos, porque tienes que saber exactamente lo que necesitan cada día, el desayuno, no sé qué, van de excursión. Además, o sea, yo soy una persona multifunción en muchos sentidos, muy hiperactiva, y creo que eso me ayuda. Me ha fragmentado mucho la vida. Yo cuando tengo que escribir un artículo escribo 2 o 3 a la vez. Soy ese tipo de persona porque todo está en marcha, pero nada se acaba nunca. Esa es la sensación. Y lo que ha hecho ha sido cambiar mis hábitos de escritura. Es decir, yo... Gracias a que tengo un marido que me ayuda muchísimo, bueno, me ayuda, que se encarga una parte del día, que también es lo que toca, ¿no? Se encarga una parte del día de toda la gestión del hogar. Yo puedo dedicarme por completo a escribir por las tardes durante 2 horas sin que pase nada, que eso a lo mejor antes pasaba con los señores, ¿no? La mujer seguía haciendo malabares y el señor escritor seguía en su... Porque claro, pues las mañanas son del periodismo y de mi trabajo en sí y de la gestión en general, y las tardes tienden a ser... 2 horas son nada. Bueno, pero es mucho, ¿eh? O sea, cuando tienes 2 hijos, 2 horas es un universo. O sea, es un universo. Y bueno, evidentemente he aprendido a escribir, tengo que escribir con música, que además es durante la novela siempre el mismo disco, que dura 1 hora. Y me vuelvo loca porque son muchos años escribiendo la novela con el mismo disco, porque los niños hacen ruido en la casa, claro, entonces te encierras y tienes que oír música para salir a algún lugar, pero todo es... Bueno, mi literatura ha cambiado también en este tiempo porque es mucho más condensada, porque yo cada día intento escribir una página, entonces intento que ese día me divierta y que a la vez cuente algo en esa página, con lo cual... Cada página hay una condensación de ideas muy grande porque es como para mí es un pequeño relato. Cada cosa que hago cada día es un pequeño relato. Entonces, claro, las novelas son como son ahora las mías, están muy preñadas de cosas porque se escriben durante muchos años en un trabajo constante, diario casi, cuando puedo. Aparte llevo un diario de las novelas para cuando me pierdo volver a leer dónde me he quedado, exactamente. O sea, gracias a que entrevisto a muchos escritores cada día, tengo todas esas herramientas, porque yo les pregunto básicamente al final de la entrevista, bueno, ¿cómo lo haces? Porque este oficio no te lo enseña nadie, es un oficio que tú aprendes cada día y aprendes de cara a la galería además. Y ya que tengo esa fortuna de dedicarme a esto, pues les pregunto cómo lo hacen. Pero yo creo que es posible, es decir, no voy al gimnasio, no hago cosas que a lo mejor debería hacer, no quedo con amigas ni amigos, no, o sea, digamos que tengo una vida más monacal y
Pero escribo, sí, pero escribo. Y los niños de momento van ahí tirando ya. En algún momento se irán de casa, quiero pensar. A ver si... Yo lo deseo, fervientemente. Entonces, bueno, les pediría a todos que fueran pensando alguna pregunta, porque tendremos 5 minutitos para preguntas del público, pero antes así les doy tiempo para que piensen, que entonces estaríamos de acuerdo en que quizás la idea de algunas artistas como Tracy Emin, que decían que era imposible ser artista y ser madre a la vez, porque también estamos de acuerdo que esto está pero ¿estaría empezando a cambiar o todavía creéis que es una ficción todo y que en realidad sigue siendo lo mismo de antes, disimulado? No, yo creo que es lo mismo, aquí vamos a ser artista y ser madre es lo mismo, yo creo, debería ser lo mismo que ser artista y ser padre, y si ellos han podido, nosotras podemos. Debería, pero lo es. Yo creo que cada vez más. Por ejemplo, y es algo que con lo que yo, con los artículos que hago a veces en El País, intento visibilizarlo también. Yo cuando entrevisto a autores jóvenes, sobre todo, pero también me parece fascinante cómo ha vivido su vida Martin Amis con 2 o 3 hijos y varios matrimonios, pero me parece, o por ejemplo, yo sé que Robert Cooper, que es un autor que admiro mucho y que tiene más de 80 años, se vino a vivir durante una época a Tarragona, porque su mujer es de Tarragona, él es norteamericano, es un autor de la generación postmoderna como Thomas Pynchon y Don DeLillo. Se vino a vivir durante 4 o 5 años a Tarragona, porque su mujer es artista plástica y él era escritor, y tenían 2 niñas, y se vinieron aquí porque estaban los abuelos, entonces para que los dos pudiesen trabajar. Es decir, yo creo que también está bien que se empiece a visibilizar que los hombres también son padres, y también, es decir, que sí, que históricamente todo ha caído sobre las mujeres, pero cuando hay una pareja de artistas, digamos que entre los dos hacen lo que pueden, que es nuestro caso también. O sea, yo que también escribo, entonces hacemos lo que podemos y nos organizamos como podemos. Por ejemplo, hace muy poco también estuvo Adam Zirwell en Barcelona, que es un autor joven de Anagrama que acaba de tener, creo que su primer hijo, y durante parte de la entrevista estuvimos hablando de cómo era escribir teniendo un hijo, porque también es habitual que el escritor es el que se queda en casa y el otro es el que trabaja, digamos, o sea, entre comillas, el que va con horario. En su caso era su mujer la que tenía horario, con lo cual él era el que estaba en casa todo el día con el bebé. Es decir, la situación es ahora mismo ya, digamos que afortunadamente es algo muy compartido y que yo creo que sí, es decir, se puede, es mucho más difícil, quizá la obra que produzcas, a no ser que eches un día a andar y desaparezcas como Doris Lessing y empieces a escribir como una loca, va a ser menor, o sea, menor en el sentido de cantidad, no vas a tener quizá tanto tiempo para producir, pero todo depende también del éxito que tengas, de lo que ese éxito te permita, de tener ayuda en tu entorno, de tener abuelos cerca que te echen una mano, de una serie de cosas. Yo creo que te puedes organizar. Evidentemente la carga mental va a estar ahí siempre, pero hay veces que la gente también tiene otras cargas mentales de las que no tenemos ni idea y que son igual de asfixiantes que el hecho de ser madre, creo, no sé. Yo creo que este es un tema muy complejo. Bueno, muy estamos muy ya complejo. en deadline. Pues no aporto Sí, nada. aporta algo. No, porque me han venido con muchísimas ideas que no sé ni armar, ¿no? Yo ahora con el tema de la maternidad estoy dándole muchas vueltas al tema de las maternidades. Y hay una cosa que me gustaría, que es que a los hombres les preguntarais también siempre por la conciliación. Que eso no sucede, o sea, no suele suceder. Sería interesante, ¿no? Porque empezarían a cambiar también las cosas. También partimos de que existe una pareja. Hay muchas personas que son madres y no tienen una pareja. Yo no sé. Claro, después de haber leído tanta literatura sobre maternidades, el problema es mucho más grande. Yo tengo contra los hijos de Lina Meruane en un altar y a Nubia Lavari también la tengo en un altar. Y bueno, hay tantísimos libros ahora mismo. Tienes que leer, si no has leído aún, tenemos que hablar de Kevin. Ese libro, yo he dormido con ese libro, o sea, me he sentido tan comprendida por ese libro, y es un libro con asesinos y demás al final, pero como madre artista, te sientes durante buena parte del libro, te sientes muy comprendida por la figura de ella. Es que, lógicamente, el mundo debería ser como tú lo has nombrado, pero el mundo no es como tú lo has nombrado, porque aunque vives en pareja y tu pareja realice el mismo número de horas de trabajo doméstico que tú eres mujer. Sí, lo llevas a la... Entonces, esa culpa que te han inyectado en la vena te va a salir todo el tiempo.
Es que creo que es muy difícil. Pero estamos en un momento de reconfiguración y yo soy optimista. Es decir, yo también me estoy reconfigurando en ese sentido. Los 8Ms, por ejemplo, para mí han sido muy útiles en ese sentido. Fue mucho más útil el primero que el segundo, de decir, porque los hombres también hicieron huelga. Entonces yo ese día me sentí cero culpable de todo y solo me dediqué a ir a la manifestación y punto. O sea, fue un día para mí, fue como un regalo ese día. Y en el segundo, como ya solo la huelga era de mujeres, yo tengo hijos y tuve que ir a todos lados con sus hijos. Es decir, la huelga de maternidad nunca puedes hacer si no hay nadie a tu lado. Era como complicado. Entonces, hay que encontrar el punto intermedio, pero yo creo que estamos ahí, en el momento de reconfigurar las culpas. Yo creo que es muy complejo. Creo que es muy complejo. ¿Cuántas mujeres son madres sin querer ser madres? Tenemos que repensar también las maternidades. Sí, sí. Y tenemos que... de hecho, otro de los motivos por los que hice Roedores fue porque cuando me quedé embarazada y quise leer sobre maternidades, solo encontraba revistas de papel satinado, de purpurina, cursis, en el que todo era maravilloso, ¿no? Pues que eso no me servía. Yo durante 2 veces estuve gestando un embrión muerto, mi cuerpo era una embarazada, y aquello también es una manera de maternidad, ¿no? Porque yo no sabía, porque nadie me ha explicado lo difícil que es convivir con un cuerpo de embarazada con un embrión muerto. Y además, a mí me sucedió en el momento en el que empezaba una promoción, y eso nos exige a las mujeres en la promoción. Estuvimos estupendas, yo estaba gorda con un niño muerto. Era horrible, ¿no? Lo primero que pensé fue, pues me vestiré muy ancha y así que no se note. Y inmediatamente me dije a mí misma, te vas a vestir como te apetezca vestirte, porque el cuerpo que tienes ahora mismo tienes que abrazarlo porque te está explicando algo que es importante para ti. Y ese cuerpo está narrando esta historia que se está silenciando. Si viéramos a más mujeres embarazadas que no están gestando, que nos hablaran de su historia, no te sentirías tan tarada, ¿no? O con tanta culpa también. A nivel médico también se nos culpa. A nivel médico, hasta la tercera pérdida, el foco no gira hacia el hombre. Nuestros cuerpos están expuestos en todos los sitios, nos venden todos los tipos de productos, pero no se estudian nuestros cuerpos. Entonces son los grandes desconocidos. Es absolutamente atroz, ¿no? Yo llegué a hacer unas pruebas de fertilidad y estábamos viendo, no sé decir la palabra, pero genotipo. Estábamos viendo mi movida, comparándola con una movida donde ponía mail todo el rato. Y la mujer todo el rato traducía. Bueno, esto está bien, aquí está diferente porque es de un hombre. No decía porque es de un hombre, aquí está diferente, pero esto está bien. Pero cuando acabamos le pregunté, perdona, hacemos una clínica de fertilidad, aquí fuera todas son mujeres sentadas esperando para entrar, ¿vas a hacer todo el rato mail? Es porque es de un hombre, ¿no? O sea, ¿por qué no partimos de nombrar el mundo también en femenino? Yo no digo que se nombre únicamente en femenino, pero hay cosas que son absolutamente incoherentes. Y cuando lo dije, mi madre enseguida saltó, es que es feminista. A ver, no, a ver, somos 3 mujeres en una sala. Mujeres corporales, en plan, sí, perdónala, que es que somos 3 mujeres en una sala haciendo esperar a otras mujeres que están aterrorizadas, como yo estaba antes de entrar aquí, porque el trabajo es doble, porque tenemos que traducirlo del masculino al femenino. Cuando sería muy sencillo ver el gráfico tipo y mi gráfico. Sería facilísimo, acabaríamos mucho antes. Claro. ¿No? Y parece una tontería, pero es que eso nos lo comemos todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Y no solo cuando nos entrevistan o cuando exponemos una obra o cuando vamos a una entrevista de trabajo, sino cuando vamos al médico, cuando preparamos la comida en casa, cuando quedamos con nuestras amigas, o sea, todo el tiempo se nos está agrediendo de esta manera.